Eso es bueno, los abrazos, ¿verdad? Donde hay mucho amor. Muy bien, entonces decíamos que el tema de hoy es dispuesto a escuchar, dispuesto a obedecer. ¿Y qué dispuesto? Tiene que ver más que una acción, es una actitud. La actitud de poder decir, bueno, cuando yo estoy dispuesto a escuchar, ¿qué significa eso? Y eso nos lleva a la epístola del apóstol Santiago, donde miramos en Santiago 1:19, y él hace por aquí, hay 5 imperativos en toda la epístola, pero hay uno en particular que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Ese imperativo para nosotros los creyentes nos dice que acudamos con prontitud a la palabra de Dios. Y miramos ahí, dice, mis queridos hermanos. Miren con qué afecto y con qué palabras cercanas Santiago dice, mis queridos hermanos, así como lo hacemos aquí en la congregación. Mis queridos hermanos, mi querida hermana, mi querida amiga, mi querido amigo, ¿verdad? Más allá de solamente una relación de congregarnos, sino una relación más cercana de familia. Entonces, el apóstol Santiago dice, mis queridos hermanos, pongan atención, y ahí se vuelve un imperativo, llama la atención, dice, no solamente quiero que estemos acá, esta epístola él lo está escribiendo a las 12 tribus dispersas en ese momento. Esta epístola y este pasaje bíblico es para nosotros en este momento. Entonces dice, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos, y este todos nos involucra a todos los que estamos acá, igual en ese momento donde estaban las 12 tribus dispersas. Todos deben de estar siempre, es una constante, una acción de permanencia, siempre dispuestos a escuchar. Entonces, por un lado nos habla de una constancia, pero también de una actitud. La constancia del siempre y la disposición, la actitud de estar dispuestos a escuchar. Pero no, y ahí viene lo contrario, ¿verdad? Dice, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. ¿Por qué será que nos aconseja eso? ¿Habrá alguna disposición nuestra a hablar bastante cuando otro está hablando? ¿Será que nosotros somos muy dados a hablar y no hablar poquito, sino dice hablar mucho? ¿Cómo son nuestras palabras en ese momento que estamos escuchando a otros? Y eso no solamente quizás a veces con algo, con una palabra que sale y es escuchada, sino que también con ese diálogo interno. Cuando el otro está hablando y yo estoy empezando a hacer conjeturas mentalmente y empiezo a escucharme a mí misma y dejo de escuchar al otro. Entonces, ¿cómo está también ese diálogo interno mientras otros están hablando? En ese sentido, también podemos decir, bueno, si él hace tanto énfasis en escuchar, poner atención en escuchar, ¿habrá alguna diferencia entre oír y escuchar? Sí, ya yo sé que son muy doctos, ¿verdad? Muy letrados en lo que es esa diferencia. Para algunos posiblemente va a ser una primera vez o para algunos va a ser un poquito y ampliarlo más. Entonces dice, Santiago está diciendo esto, algo que tienen que saber. No lo escuchen a la ligera. No sean tan rápidos, sino que deténganse en este momento a poner esa atención, porque esto lo vamos a necesitar para nuestra vida. Esto que él nos está diciendo en este momento y dice, pongan atención, lo vamos a escuchar para cada momento en nuestra vida. Si miramos entonces, y siguiendo esta secuencia, que Dios ha creado dos cosas, bueno, lo ha creado todo, y en medio de eso, como estamos hablando del ser humano, del cuerpo humano, Dios ha creado dos cosas, los oídos para oír y los ojos para ver. Esto lo podemos ver en Proverbios 20:12. Y vamos a ver un poco, ¿verdad?, de esa maravillosa obra de arte, porque es una obra de arte lo que Dios hizo en todo nuestro cuerpo. Más adelante vamos a ver cómo el salmista reconoce y dice, habla
de esa maravillosa obra. Miramos entonces que tenemos nuestro hermoso oído, una estructura que está compuesta por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Si miramos en ese oído externo, nosotros vamos a ver unas partes donde vamos a ver, donde todos podemos en este momento poner el dedito y tocar el pabellón. Increíble, ¿verdad? Uno lo ve y miren que hay una escritora que se llama Denia Vargas, que ella dice que no tomemos todo por hecho, no lo demos todo por hecho, sino que podamos apreciar y valorar cada momento de la vida y todo lo que tenemos. Entonces, en este momento que usted tocó el pabellón, ¿usted sabía que se llamaba pabellón? Los médicos sí, yo sé que ellos sí lo saben, ¿verdad? Pero para nosotros, en mi caso, quizás lo vi en la escuela, en ciencias naturales, pero lo recordé, ¿verdad? Cuando nos hablan de las partes del oído. Ese pabellón tiene una función y eso es lo que vamos a ver, cómo se une cada una de esas partes y tiene una función para lo que está sucediendo en este momento mientras estamos escuchando. Luego viene un conducto que es el canal auditivo y ese canal auditivo lo lleva al tímpano. Sucede algo, que mientras nosotros escuchamos sonidos, ruidos, cuando estos entran al canal auditivo, estos se convierten en vibraciones. Miren qué espectacular. O sea, ¿quién no hizo eso? Dios. ¿Se imaginan? Es todo un científico. Eso es maravilloso, contar con un científico que conoce porque ha hecho toda la estructura de nuestro cuerpo. En algo tan simple que en este momento está sucediendo secuencialmente en nuestro oído y en nuestro cerebro, Él lo diseñó de esta manera. Y es una obra de arte, es todo un proceso especial. Bien, en esta primera parte del oído externo, este primer proceso pasa a un segundo proceso que lo lleva al oído medio. En esta parte del oído medio, esta parte yo sí creo que todos nos recordamos, donde nos contaban de los huesecillos, los maestros, los tres huesecillos, que está el martillo, y nosotros decíamos cuando éramos niños, un martillo en el oído, ¿verdad? No lo podíamos interpretar en ese momento. El yunque y el estribo, también por ahí aparecen las trompas de Eustaquio. ¿Qué sucede en este momento? Cuando pasa el sonido al canal auditivo y se convierte en una vibración, vienen estos huesecillos, principalmente el estribo, lo empuja hasta el nervio interno, hasta el nervio auditivo que está en el oído interno, y entonces pasa al cerebro. Ahí es donde se da la interpretación. Pero nosotros podíamos explicar eso en algún momento. Yo quedé asombrada cuando dijo, ay, pasa todo esto y hasta llegar al oído interno a través del estribo, lo empuja a la cóclea y en la cóclea hay unas células que son las que permiten que podamos escuchar. Pero eso se convierte en un proceso, dice que es se me fue ahorita la palabra, es una acción eléctrica. Cuando pasa del estribo, ¿verdad? Y lo empuja a la cóclea, es una acción eléctrica. Imagínense todo esto que está pasando en este momento, cómo se convierte en un proceso eléctrico. ¿Cómo sucede? Si solo lo podemos ver en dos alambritos, cuando pueden chocar esos dos alambritos. Es increíble lo que pasa, ¿verdad? Entonces pasa, esta acción eléctrica pasa al cerebro y es ahí donde se da la interpretación, la comprensión de las palabras que nosotros estamos escuchando. Todo eso lo hizo el Señor con un propósito. Y ese propósito es, en este momento, escuchar su palabra. Las palabras tienen sentido a través de todo ese proceso que automáticamente sucede y el Señor lo ha dado para nuestro beneficio y para crecer espiritualmente. Si miramos esto, entonces vamos a ver toda la maravillosa obra de arte que se dio al final juntando esas tres partes del oído. Si miramos la siguiente diapositiva, ahí está. Miren qué diseño más hermoso.
Y aquí el salmista, miremos todo eso, cómo se junta y cómo se da en la mano del Señor. Dice en el Salmo 139, 13, 15, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. ¿Es delicado el oído? Sí. ¿Es interno? Sí, es hermoso. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi mamá. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es un fino trabajo. Es hermoso. Imagínense, eso lo podría explicar profundamente un otorrino, pero el Señor nos da acceso a esta información y poder llegar a ella y apreciar su majestuosidad, su poder, pero también su amor. Dice, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Nosotros lo sabemos? Sí lo sabemos. Y podemos tocar nuestras orejitas y decirle al Señor, gracias. Gracias por el martillo, por el canal auditivo, por el nervio auditivo, gracias por el estribo, gracias por todo lo que tú hiciste que me permites usar para poder escuchar tu palabra. Hermoso. Y no lo dejamos desapercibido, sino que reconocemos eso que el Señor ha hecho. Esta obra de arte finamente diseñada. Apreciamos entonces cómo está compuesto el oído en sus tres partes. Miramos también cómo funciona y vimos también cómo se procesa el sonido y cómo llega este al cerebro para su interpretación. Entonces podemos preguntarnos, ¿habrá alguna diferencia, como lo decíamos al inicio, entre ese proceso auditivo que se da al oír, que es la primera parte a través del órgano, y esta siguiente parte de escuchar? Sí la hay y es grande. Entonces vamos a ver antes, ¿verdad? En hebreo, ¿qué significa escuchar? Que se dice Shema. Entonces, Shema, que significa escuchar, dice que es poner atención a. Cuando estamos hablando de escuchar, estamos diciendo, estamos poniendo atención a. Lo otro es, estamos hablando de concentración. Cuando estamos aquí están generalmente, ¿verdad?, los pastores explicándonos la palabra, compartiendo la palabra, y a veces se dice, por ahí se escucha ruido, por ahí, entonces ahí dice, perdimos la atención, dejamos de escuchar y estamos solamente oyendo, pero no escuchando. Y si miramos aquí en Shema, se nos dice que el escuchar es estar concentrado, es estar aquí presente, no es estar allá en casa, no es estar en el trabajo, no es estar en la universidad, no es estar fuera de acá, es estar aquí adentro, es estar concentrado en cada palabra que se está diciendo. Es responder a lo que escuchas. También recuerdo que una vez vino uno de los invitados y nos dijeron, ¿por qué estuvieron tan callados? Él preguntaba y ustedes no respondían. ¿Recuerdan una de esas veces? ¿Sí? Entonces, estábamos ausentes o estábamos tímidos, no sé, ¿verdad? Pero el caso es que no respondíamos. Y si estamos escuchando, lo normal es responder. Entonces, responder a lo que escuchas. Pero también implica y tiene que ver con obedecer. Si yo escucho, entonces yo obedezco. Si yo solamente oigo, me va a costar obedecer, me va a costar seguir una instrucción. Entonces miremos esta parte. Shema me lleva a un punto de una respuesta, una actitud, a una situación de estar presente en este lugar, de no ausentarme, de que no solamente esté mi cuerpo, sino que yo estoy, como decían el domingo también, cuando orábamos, Jorge decía, mente, cuerpo y espíritu. ¿Lo recuerdan en la oración? Él mencionaba también esta parte. Entonces, aquí la parte de escuchar tiene que ver con poner atención, con concentrarme. Y esto es un proceso cognitivo que es parte de lo que hizo el Señor. Es esa parte de conocimiento. Vamos a la siguiente diapositiva y ahí esa pregunta ya la respondimos. ¿Cuáles son esas diferencias que podemos encontrar entre oír y escuchar? Y vamos a ver entonces esas grandes diferencias. Y miramos en este cuadrito
que están 3 columnas, ¿verdad? La primera tiene como los temas, la segunda tiene las características del oír y la tercera tiene las características del escuchar. Entonces, si miramos en la primera línea, dice la definición. Si yo quiero definir qué es oír, oír dice que es percibir sonidos con los oídos. Escuché el pito de un carro. Cuando ya lo llevo a otro nivel, posiblemente es un camión, o escuché el motor, posiblemente sea de un camión por lo pesado que se escucha o por la forma en que suena. Parece que le pasó algo. Entonces yo ya empiezo a escuchar porque empiezo a interpretar el sonido que escuché inicialmente. No solamente se queda en un ruido, en un sonido, sino que lo llevo a una interpretación con más elementos de conocimiento. Pero en escuchar dice prestar atención a lo que se oye. Y es lo que dijimos en el ejemplo que dimos en este momento. Si miramos en lo que se refiere a proceso, es un proceso fisiológico y pasivo. Oír, solamente estoy pasiva. Y es una función natural del oído. No pasa nada más que eso. Pero cuando lo llevo a escuchar, es cognitivo y activo. Y esa parte cognitiva me lleva a las siguientes partes, que es la concentración, la retentiva y la interpretación. Ahí podríamos decir también la memorización. Puedo recordar lo que estamos escuchando. ¿Qué requiere el oír? Solamente requiere que mi oído esté sano, nada más. Y gloria a Dios porque tenemos un oído sano, ¿sí? Pero escuchar requiere que yo esté concentrada. Requiere que estemos concentrados escuchando. La esposa le dice al esposo, ¿me escuchaste? ¿Qué dijiste? Y a veces, ¿verdad? Algunos, no sé si lo digo, un compañero de trabajo decía que los hombres entran a una cueva. Yo no sé si los varones lo van a confirmar. Dice que entran a una cueva y que la esposa puede estar hablando. Él decía, mi esposa habla, y yo estoy comiendo, pero yo no escucho nada. Entonces dice que se meten en una cueva mientras las esposas hablan bastante. Ojalá que no sea cierto, que sea algo superado, ¿verdad? En este espacio. Entonces, se requiere, ¿verdad? Concentrarse y escuchar, estar presente. Y al estar presente yo respondo. Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta la esposa que el esposo está presente? Cuando le responde, ¿verdad? Pero no solo le dice, ajá, amor, sino que responde algo más a través de una pregunta. Aquí vamos a ver en esta parte de concentración que tiene que ver la parte de la escucha activa. La escucha activa es que yo estoy atento, estoy interesado en la conversación, estoy motivado en esta conversación porque la otra persona es importante para mí. Entonces le presto toda la atención, ¿verdad? Y de esa manera yo me concentro. ¿Y cómo muestro ese interés? A través de preguntas. ¿Qué fue lo que dijiste? Dijiste que esto y esto. Ah, ¿y por qué sería? Entonces, eso muestra que estoy interesado, ¿verdad? En lo que se está conversando. También dice que implica captar ondas sonoras. En el caso del oír, solo es captar los sonidos. Pero en el caso de escuchar, significa interpretarlas. Va más allá porque llega a ese nervio auditivo y llega hasta el cerebro y empieza todo ese proceso cognitivo. Vamos a ver un ejemplo de esto, de esta parte de una concentración en un momento de iglesia, en un momento donde el pueblo de Israel estuvo escuchando atentamente por un largo tiempo. Uno puede decir, y hay muchas teorías, que depende de la edad, depende de los años, uno tiene cierta concentración. En algunos momentos se dice que los niños preescolares, según la cantidad de años, hay que aprovechar ese espacio para poder dar la clase, la esencia del contenido de la información que se va a dar para que ellos capten la esencia del tema. Si tiene 3 años, va a tener 3 minutos de concentración y así sucesivamente, 4, 5. Entonces, si pensemos en los adolescentes, dicen que lo más que podemos captar son de 10 a 11 minutos. O sea, si hablamos mucho, los perdemos, ¿verdad? Entonces, pero en este caso no sucedió así. Miramos en el libro de Nehemías,
parte de la historia nos dice cómo el pueblo se concentró por una larga jornada. Estaban interesados y motivados. Dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito, al igual que nosotros estamos reunidos aquí, con un mismo propósito de conocer y de alabar el nombre del Señor. Estaban reunidos con un mismo propósito en la plaza. Estamos reunidos con un mismo propósito en Puerta al Cielo. Justo dentro de la Puerta del Agua, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Ahí es donde vienen a conjugarse las palabras, escucho y obedezco. Es decir, hay un propósito cada vez que nos comunicamos, cada vez que conversamos, cada vez que hablamos, se espera una acción siguiente. En este caso, el Señor lo que nos llama la atención en este momento es, escuchen mi palabra y obedézcanla, porque no tendría sentido solamente escucharla, no tendría ningún sentido solo venir y sentarnos. El sentido que tiene es, la escucho, la atesoro, la vuelvo mía y la pongo por vida, por obra. Muy bien, esta es la primera parte de esta historia. La segunda dice, así que el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, ante la iglesia, que incluía, y aquí es lo bonito, involucra a todos, incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Los niños tienen la capacidad de comprender. Yo he visto niños aquí en la congregación que están pintando, pero están con los oídos atentos. Y esto tiene que ver con estilos de aprendizaje, formas que el Señor nos ha dispuesto para que aprendamos. Hay quienes necesitan estar haciendo algo con las manos, pero están atentos con los oídos, ¿verdad? No así si yo estoy sentada y me distraigo cuando pasa alguien y lo sigo hasta abajo y lo sigo en todo el recorrido. Perdí el hilo, perdí la concentración, es diferente. El niño, y hay varios niños, yo he escuchado de varias historias y he visto a varios niños que están pintando o están sentaditos, pareciera que no están escuchando, pero ellos sí están escuchando y hacen preguntas. Miraba a una niña que le preguntaba a su abuela, ¿verdad?, algo sobre la prédica, pero tú no lo hiciste así, ¿verdad? Abuela le decía, y escuchando la prédica, pero la niña se estaba moviendo. Entonces, esta parte nos habla, ¿verdad?, de que cuando estamos todos con propósito de reino, todos recibimos, no importa la edad. Que pareciera, según las leyes pedagógicas, que los niños no estarían atendiendo o aprendiendo en medio de los adultos, pero sí están atendiendo, sí están aprendiendo. La niña que está ahí, yo sé que está escuchando, ¿verdad? Entonces, miramos la tercera parte, dice, se puso al frente de la plaza, justo dentro de la entrada de la Puerta del Agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Era toda una jornada, no era media hora, no eran 30 minutos, no fueron 2 horas, era toda una jornada, desde la mañana hasta el mediodía. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Y solamente aquí se expresa que fue una lectura, pero era tan rico, era tan interesante, era tan propio de ellos que querían conocer y escuchar la palabra que no importó las horas. Y pudiéramos decir, ahorita ya bajó la tensión, entonces ya estoy pensando en el carro, ya estoy pensando fuera, ¿verdad? Porque me desconcentré. Pero el hecho de saber que estoy con propósito en este lugar, poniendo todo mi interés, toda mi concentración, no hace que me pierda y me vaya para otro lado. Aplicando este ejemplo a nuestra vida, entonces pudiéramos preguntarnos, ¿qué hago conscientemente para estar disponible y dispuesto a escuchar la palabra de Dios en casa o cuando vengo al templo? ¿Qué hacemos de manera consciente para decir, Sandra, aquí, presente, no te distraigas? ¿Qué hago si en algún momento yo me distraigo? O si hay varios miembros de la familia y miramos que nos distraemos, ¿qué hace ese miembro de la familia para que no me distraiga? ¿Pudiéramos pensar en eso un momento? ¿Me distraigo frecuentemente?
¿Con qué frecuencia me distraigo? ¿Qué me distrae? ¿Fácilmente me distraigo? ¿Por qué me distraigo? ¿Qué no capta mi atención de la palabra? ¿O espero o dependo del predicador? ¿O dependo de la palabra? ¿Dependo de mi interés en la conexión que tengo con Dios? ¿Estoy interesado en escuchar cada palabra que el Señor quiere hablar a mi vida? Y también se dice en la parte educativa que cuando nosotros escuchamos, retenemos en un porcentaje. Pero si yo escribo, yo retengo más. Entonces, felicitaciones por todos aquellos que tienen lápiz y papel y están escribiendo. Eso hace que lo que se escucha se retenga más. Ese es un ejemplo entonces de cómo funciona esta parte auditiva, cómo el Señor nos llama a la parte de escuchar. Miramos entonces en Marcos también otra forma que Jesús en este caso llama la atención y dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todos tenemos oídos y en ese momento todos tenían oídos, pero aquí está hablando de una actitud, la actitud de poder escuchar, la actitud de disponerse para escuchar. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Aquí hay una promesa y hay una bendición. Si yo estoy concentrada en escuchar la palabra de Dios, me va a ser dado, me va a ser revelado. Y aún más, dice, se le va a dar. Entonces, si yo me dispongo a permanecer y contribuyo con mi familia, contribuyo con mis hermanos a que estemos concentrados, vamos a recibir la revelación, porque hay una disposición del cuerpo, del alma y del espíritu para poder recibir. Y miramos aquí, los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, a los que se distraen, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y entonces imagínense, venir, ¿verdad? O estar leyendo la palabra y no recibir la revelación, no recibir el alimento, es un tiempo perdido. Pero porque me desconcentré, me distraje, me fui para otro lado, aunque estaba sentado presencialmente acá. Y aquí es cuando se habla que somos tierra fértil. Dice en Lucas 8:8, una parte cayó en tierra buena. Nosotros somos tierra buena, tierra fértil, donde la palabra cae y da fruto. Amén. Bien, ahí también en Santiago nos sigue él animando, ¿verdad? Y nos sigue dando este imperativo, dice, no solamente escuchen, ya nos lleva a otro nivel. Escuchar es importante y necesario, pero él no se queda ahí porque la epístola nos lleva de la definición del concepto a la práctica, a la vida diaria. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, no solamente escuchar, no solamente retenerlo, sino cómo lo vivo, cómo puede ser visible esta palabra en mi casa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la colonia. ¿Cómo puede ser visible? ¿Cómo puede ser visible esta palabra en el chat? ¿Cómo puede ser visible en el teléfono, en las llamadas? ¿Cómo puede ser visible en cada relación, en cada conversación que tenemos? Vamos a ver varias promesas al escuchar. También hay, dentro de las muchas experiencias, ¿verdad? Y dentro de la palabra, hay una experiencia de un psicólogo, del doctor Viktor Frankl, que dijo lo siguiente. Él fue un prisionero nazi en un campo de concentración. Y él dijo lo siguiente, a un ser humano se le puede sacar todo, se le puede quitar todo, excepto esto, la libertad de escoger su actitud en cada circunstancia. Nosotros somos libres de elegir nuestra disposición para escuchar la palabra, nuestra actitud para estar atentos a escuchar la palabra. Y aquí entonces surge esta palabra, si Viktor Frankl lo dijo de esa manera, la Biblia lo dice de esta manera en Deuteronomio 30:15. Ese no lo tengo ahí. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad
y la calamidad. El Señor nos ha dado ese libre albedrío para decidir. Decido estar atento, decido estar concentrado, quiero escuchar, quiero que esto tenga vida en mí. ¿Qué hago entonces para mantenerme concentrado? Dentro de esas promesas, miramos también en Santiago 1:22, que ya lo leímos, ¿verdad? 1:25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, esa ley, la palabra de Dios, nos hace libre, te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, condiciona esta parte, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, es una bondad de la palabra, el recibir la palabra me hace libre y la pones en práctica, si la escucho atentamente y la pongo en práctica y no la olvido. ¿Se recuerdan entonces en el cuadrito donde aparecía la parte cognitiva, los procesos cognitivos, que hablaba de concentrarse, de interpretar? Entonces aquí dice, si no la olvidas, si la memorizas, si la recuerdas, lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El escuchar la palabra, hay una bendición. Al escuchar la palabra, viene la bendición a mi vida porque me da libertad y porque me da muchos beneficios para poder estar bajo la voluntad, bajo el gobierno de Dios. Hay un gran beneficio también que es hermoso y poderoso. En Juan 10:27 dice, mis ovejas reconocen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Para que esto suceda, mis ovejas reconocen mi voz, tiene que haber una experiencia previa. Yo no puedo reconocer algo si no lo he conocido primero. Entonces, quiere decir que en este momento las ovejas, al haber escuchado antes la voz, entonces ya identifican que es Dios, ya identificamos que es Dios que nos está hablando. Si no hemos tenido la comunión o esa cercanía con el Señor, si no lo busco a través de la palabra, a través de la oración, a través de ese momento de congregarme, a través del momento de estar en cuerpo, muy difícilmente voy a reconocer cuando Él me está hablando. Pero si yo mantengo esa comunión frecuentemente con Él, si es parte de mi cultura de vida, entonces yo voy a reconocer cuando Él me está hablando. Y ese es un beneficio. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esta parte habla de ser discípulos. El discípulo conoce a su maestro. También se dice que nosotros conocemos la voz de aquel con el que más hablamos y nos comunicamos, ¿sí? Y yo recuerdo una vez que mi mamá sufrió un accidente, entonces no la encontrábamos. Y la encontramos hasta el día siguiente en un hospital. Cuando llegó alguien, ¿verdad? Y nos dijo, sí, está ahí, está en emergencia. Entonces ya pudimos entrar y yo empecé a buscarla, ¿verdad? Y no la encontraba. Yo empecé camilla por camilla y no la miraba. Entonces lo único que dije fue, ¡mami! ¡Mami! Y entonces ella levantó, porque estaba toda envuelta en una sábana, dice, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, esa parte de identificar, ¿verdad? Como mami no me había visto a mí, yo no la había visto a ella, pero ella reconoció mi voz en medio de un lugar que era diferente a la casa, ¿verdad? Porque ella sabía que era mi voz, la voz de su hija, ¿verdad? Entonces, cuando ella dijo, aquí estoy, yo reconocí la voz de ella. Así sucede con nuestro Padre Celestial. Nosotros reconocemos la voz de Él cuando Él nos está hablando, ¿verdad? Cuando nosotros disponemos y hacemos esa frecuente comunicación con Él. Así como mi mami no confundió mi voz, así como el esposo a la esposa no confunden la voz, la reconocen, como los hijos con los papás con los hijos, esa voz se reconoce en cualquier lugar, puede haber mucha gente, pero si esa persona habla, uno la identifica. De igual manera Dios, cuando Dios habla, nosotros lo identificamos y uno sabe que Dios le está hablando. Posiblemente algunos tengan la experiencia que sea una voz auditiva y otros que sea solo la voz interna, pero el Señor habla y nosotros sabemos identificar ese momento en que el Señor habla. Otra bendición, ¿verdad? Que miramos también en Éxodo 19, 4, 5, dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro.
entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A quién le han dicho mi tesoro? En la familia se usa bastante eso, ¿verdad? Tesoro. Muy bien. Entonces es una palabra de cariño, de afecto, de reconocimiento, ¿verdad? Mi especial tesoro, el Señor nos llama de esa manera. Miren qué importante es para el Señor que nosotros le escuchemos. Él está haciendo una diferenciación y esa diferenciación es, si me escuchan, tendrán ese lugar especial, mi especial tesoro. Qué hermoso que lo puedan ver a uno así, de esa manera, y lo traten de esa manera, como un especial tesoro. Tiene muchos tesoros, pero dentro de todos los tesoros, ese es uno muy especial. Y también podemos ver, ¿verdad? Mis hermanos, quiero que ya al final Santiago hace un énfasis para que nosotros tengamos ciertos cuidados. Dentro de estos cuidados dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, así como iniciamos al inicio, terminamos con el mismo versículo. Quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes, nuevamente es involucrativo, incluye a todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero no habla tanto de una acción, habla más de una actitud de estar prestos, atentos, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y en este caso miramos que Santiago está interesado principalmente en cambiar un precepto, una definición, en una práctica de vida, conocimiento en aplicación diaria y creencia en comportamiento. Todo lo que creo se vuelve visible ante los demás. Si miramos la última, como aparecía en la versión inicial, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual, dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos. Aquí hay un cambio. Esa parte de disposición que habla de actitud, dispuestos a escuchar, no haciendo diálogos internos y contestando nosotros mismos primero antes de que termine de hablar Dios. A veces nosotros hablamos y hablamos en las oraciones y hacemos oraciones largas, extensas, pero terminamos y nunca le dimos el espacio al Señor para hablar. Solo nosotros pudimos hablar y dejamos ese diálogo solamente hacia un lado. Entonces, dispuestos a escuchar qué es lo que el Señor quiere hablarnos, qué es lo que el Señor quiere decirnos, qué es eso que quiere tratar y trabajar en nuestras vidas, qué es esa transformación que quiere hacer a través de ese diálogo que estamos teniendo con Él mediante la palabra y cuando estamos en esos tiempos de convivencia en la iglesia, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Miramos aquí que la ira puede convertirse, bueno, si esa es una respuesta, ¿verdad? Inmediata, sin darle atención al otro, se convierte en pecado, porque estamos airados y contestando no prudentemente, ¿verdad? También puede ser motivada por el orgullo, ¿verdad? Quiero que me escuchen a mí, solo yo quiero hablar, usted no tiene razón. Pudiera ser una forma, sé que esto no sucede acá, ¿verdad? Pero pudiera ser una forma interna, inclusive, que pudiera estar sucediendo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte del enojo y esa parte de contestar inmediatamente. El esperar con prudencia nos hace, por un lado, respetar al otro, nos hace poder entender, comprender y dar una respuesta amigable, una respuesta razonable al otro, ¿verdad? Cuando estamos enfrentando pruebas difíciles, tentaciones peligrosas, la pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? ¿A qué le damos la mayor atención? ¿A la palabra, a las personas, a las circunstancias? ¿Qué es lo que está haciendo ruido en nuestros oídos? ¿Qué es lo que está haciendo ruido en nuestra mente? ¿Está haciendo ruido la palabra de Dios? Si hemos dejado espacio para que el Señor obre a través de la palabra, estaríamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Escuchamos a todos y todo lo demás, y finalmente tal vez escuchamos al tutor divino. Tal vez no estamos escuchando a nuestro amado Dios, escuchamos a todos lo que dicen, los comentarios de todo o los consejos de todo, pero estamos dejando por último a nuestro Padre Celestial. Y miramos entonces finalmente
las conclusiones a las que podríamos llegar, que pudieran ser muchas, pero dentro de esto vamos a tener 3 conclusiones. Uno dice, reconocemos y agradecemos la bondad de Dios al diseñar al oído con propósito para su gloria y como uno de los medios, porque hay muchos, pero el oído es uno de los medios para recibir su formación y ser transformados. Si miramos la segunda, el Señor me instruye a estar atento, concentrado y dispuesto a escucharlo a Él, y de esa manera seré bendecido, pero eso es automático. El estar escuchando y concentrado en la palabra de Dios es un beneficio normal, natural en el Señor. Solo escucharlo, soy transformada y es el mayor beneficio que puedo recibir, la salvación. Y finalmente, la última, Dios me bendice y me ayuda a comprender su palabra si la escucho y la practico. No solamente se requiere escuchar, ya sabemos que hay un proceso normal que es auditivo, el de oír, porque Dios me ha dado un órgano bien estructurado, funcional, pero también me ha dado esa habilidad de poder escuchar a través de la interpretación del cerebro, de esa señal eléctrica, pero también eso me bendice. Y el Señor solamente dice, no lo dejemos en escuchar, llevemos todo lo que aprendamos a la práctica diaria, en la casa, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en la escuela y el colegio. Le damos gracias al Señor y bendecimos su palabra que nos alimenta y nos transforma.